Muy buenos días y felices Pascuas de Resurrección. En la liturgia, en este tiempo de Pascua, el Evangelio, especialmente los Evangelios que nos narran la experiencia de Jesús resucitado, son uno de mis favoritos porque no solamente nos señalan lo más importante de nuestra fe, que Jesús resucitó. Y eso es lo más importante de nuestra fe, pero estas experiencias que los evangelios nos narran del resucitado, aquellas historias de cómo los discípulos van reconociendo que Jesús resucitó, no son unas historias externas, sino más bien son como una reflexión teológica que nos lleva de la mano caminando a que tú y yo también podamos tener una experiencia con el resucitado y que seamos capaces de reconocerlo, porque Él está aquí, indudablemente Él está aquí. Lo que nos hace falta a nosotros es abrir los ojos, despertar y poder verlo, poder reconocerlo. Claro, no va a ser con una mirada tan material, pero sí con una mirada que nos llena de una seguridad en donde no hay lugar para la duda. Entremos directamente al Evangelio del día de hoy. Es domingo y aunque usualmente en los domingos yo no leo el Evangelio para obligarte a que tú lo leas, en esta ocasión quiero leerlo porque esta narración nuevamente es como si nos fuera llevando así de la mano para que nosotros podamos experimentar de primera mano que Jesús ha resucitado. Lo voy a leer y me voy a ir deteniendo poco a poco, por un efecto pedagógico si tú quieres, pero cuando tú lo escuches en misa, presta mucha atención. Junto con la primera lectura, con el Salmo, con la segunda lectura, y presta también atención a lo que sucede en tu corazón cuando lo escuchas. Dice así: al anochecer del día de la resurrección. ¿Te acuerdas todo lo que hemos dicho de al anochecer? Lo que significa estar de noche, lo que significa estar a obscuras. Pudiéramos decir que es en un momento de tristeza, de donde no se ve con claridad, donde se ve o se siente muy lejano el amanecer, donde la sombra nos agobia, donde puede haber una profunda tristeza. Dice, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. Fíjate todos los detalles que nos da. Al anochecer del día de la resurrección, pero estando a puerta cerrada porque tenían miedo a los judíos. Los discípulos estaban reunidos, pero tenían miedo, tenían la puerta cerrada. Era de noche, había miedo, había inseguridad, se sentían rodeados por los judíos que tenían que cerrar la puerta. Y todo eso que les agobiaba, dice así: se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. A las puertas cerradas, Jesús se presentó en medio. Es que nada impide que Jesús pueda presentarse en medio. Nada impide, no hay las puertas y las fortalezas y los castillos y las murallas solamente nos protegen de las cosas materiales, pero el poder de Dios puede llegar a nuestro corazón aunque estuviéramos en un calabozo, aunque estuviéramos hundidos en un sótano. Nada puede detener el poder de Dios. Se presenta Jesús y les dice: la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? A mí me ha pasado, seguro que a ti también. Que tenemos un problema, tenemos un reto, tenemos una dificultad, nos sobrevino una mala noticia de repente y nos llena un miedo, una angustia, una especie de desesperación. Lo que hay que hacer es buscar a Jesús, que nos dé la paz. Porque si no tenemos paz, no vamos a poder ver ninguna solución. Si no tenemos paz, vamos a estar siempre de noche, a obscuras,
con miedo, con temor. Cuando Jesús se presenta, les dice, la paz esté con ustedes y les muestra las heridas. Y alguien pudiera decir, ¿pero qué estoy viendo? Jesús se presenta, me dice la paz y me muestra las heridas de los clavos y la del costado. Pero es que ya no son heridas de dolor. Ya no son heridas que están así sangrando y más bien pareciese que son cicatrices de victoria. Les está enseñando el trofeo de decir, miren, vencí. Y es que eso lo tenemos que tener nosotros muy claro, porque en los momentos de dolor, de angustia, de desesperación, de traición, de soledad, de muerte, de enfermedad, tenemos que recordar a Jesús resucitado con las heridas y saber que Él ha vencido. Por eso cuando les muestra las heridas, les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. El experimentar la paz de Dios de una u otra forma a nosotros nos debe de ayudar a discernir las cosas. Por ahí decía una filósofa mexicana, la Chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Cuando tú tienes paz, es un signo de que las cosas están bien. Pero cuando en tu interior hay algo que no te deja en paz, quiere decir que por ahí hay algo que se tiene que corregir, que no está correcto. A veces no necesitamos que alguien de fuera me diga lo que está bien y lo que está mal. Más bien lo que necesito es escuchar lo que mi corazón me está diciendo. Porque en cualquier caso, cuando alguien va a cometer un pecado, en cualquier caso, cuando alguien va a cometer un error, cuando alguien va a hacer algo mal, en su interior hay algo que le dice, no está bien, no hay paz. Y eso yo les digo mucho a los novios. A veces una cosa es sentir los nervios de la boda, pero otra cosa es sentir inseguridad, miedo, que algo está mal. Una cosa son nervios y otra cosa es sentir que no tienes paz. Yo les digo, ve a la capilla y no salgas de ahí hasta que tengas paz. Para decirle a tu novia o a tu novio, no me caso, o para decirle, sí, te tomo para esta aventura. La paz es un discernimiento que nos ayuda a poder tomar la mejor decisión en nuestra vida. Es una experiencia del resucitado. Cuando tú tienes una experiencia de Dios, la paz está presente. Aunque esa experiencia de Dios te llevara al martirio, lo haces con paz, nunca con una violencia o con un arrebatamiento interior que te hace sentir angustia. No, la presencia de Dios siempre te da paz. Y escúchalo bien, después de que les dijo, la paz esté con ustedes, dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Como el Padre me ha enviado, dice Jesús, así los envío yo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? ¿Solo? No, lo revistió con el poder de lo alto, lo acompañaba, de tal manera que Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Pues de la misma manera Jesús nos envía a nosotros. ¿Solos? No, Él nos acompaña. Ahora, ¿para qué nos envía Jesús? Para lo mismo que el Padre envió a Jesús, para continuar con su obra. Sí. De una manera literal, nosotros podemos decir que aquí Jesús no le está hablando a la multitud, les está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Pudiéramos decir que de una manera literal les está hablando a nuestros obispos y por ende a los sacerdotes. Pero tú también puedes aplicarte este texto a tu vida personal. Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedará sin perdonar. Hablamos del sacramento de la reconciliación que definitivamente está destinado a los sacerdotes. Pero también a cualquier hombre de fe puede perdonar a aquellos que lo han ofendido. A lo mejor no perdonar en el nombre de Dios, pero sí perdonar de corazón a aquel que me ha hecho daño. Y eso es muy importante, porque ese es un distintivo de ser cristiano. Y cuando yo necesito del perdón de Dios y acudo a uno de los apóstoles que han sido revestidos con el Espíritu Santo y que han sido enviados
Así como Jesús fue enviado para perdonar pecados, cuando yo acudo a un sacerdote, ¿y cuántas veces he escuchado esto y yo mismo he sido testigo? Cuando voy con un padre y le confieso mis pecados, experimento la paz. En el momento en que el Padre me está dando la absolución, experimento la paz que Jesús, el resucitado, viene a traernos. Más adelante dice, Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Fíjate qué duro fue Tomás. Y es que honestamente, yo creo, porque yo pienso, soy un ser humano. Yo pienso que si llego, no sé, a una fraternidad sacerdotal con todos mis hermanos sacerdotes y de repente todo el mundo empieza a decir que tuvieron visiones, éxtasis y que Dios les habló y que vieron ángeles y todo eso, la verdad, yo voy a ser un poquito escéptico y les voy a decir, ¿qué fumaron? Tomás lo dijo así, yo no creo, hasta que yo no vea, no voy a creer. Eso de hasta no ver, no creer, parece que es algo muy humano. Es algo muy natural y en cierta forma es algo que todos nosotros quisiéramos conocer. El conocimiento viene por los sentidos. Pero lo interesante de Tomás es que a pesar que él no había visto al resucitado y que todos los que estaban con él, los discípulos, hablaban maravillas de esa experiencia y de esa paz, él perseveró. Él perseveró. Si yo estuviera con mis hermanos sacerdotes y todos me hablaran de revelaciones angélicas, yo no sé si yo tuviera el coraje de poder perseverar con ellos. Quizás al principio 1, 2, 3 veces por curiosidad, a lo mejor hasta por morbo, pero perseverar en un mismo espíritu sería difícil cuando tú no tienes esa experiencia. Tomás nos enseña a perseverar. Usualmente lo conocemos como el incrédulo. Deberíamos de conocerlo como aquel que perseveró, porque él, sin haber visto al resucitado, estuvo ahí con los discípulos. Y dice que 8 días después estaban reunidos los discípulos otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y es que el sentimiento de paz es algo que tiene que crecer y desarrollarse en nosotros. No es de que, ya fui a la capilla, ya sentí paz, me voy. O ya fui, me confesé, sentí paz. No, es más. Es algo que debemos de entrar y entrar más. Es como un océano de misericordia, de paz. No te contentes solamente con tocar la paz, sino que hay que entrar a la profundidad de la libertad de hijos de Dios, de experimentar la paz en profundidad. El resucitado cada vez les dice, la paz esté con ustedes, pero de una manera más y más profunda. Y particularmente esta aparición es diferente a la anterior, porque ahora Jesús le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado y no sigas dudando, sino que cree. En las otras apariciones, Jesús solamente les mostró. En esta aparición les dice, toquen, toquen. Cuando tú perseveras en ese sentimiento de paz, al principio, cuando tú perseveras en la oración, cuando tú perseveras en la vida de gracia, al principio es solamente como ver un paisaje que te llena de paz. Si perseveras, la tocas, se hace real. Es lo que Tomás sucedió. Él se acercó, tocó. Y ahí es donde él cae rendido y le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Si se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Indudablemente, nuestra vida es un caminar de fe. No creo que nosotros debamos reclamar y exigir a Jesús poder ver y tocarlo, así como Tomás lo tocó. Pero este evangelio nos va llevando de la mano para que nosotros podamos ir, pudiéramos decir, graduando unos lentes que nos haga capaces de ver a Jesús. No de una manera directa, sino con los lentes de la fe que hace que se haga real en nosotros. Más dichoso, dice Jesús, aquel que cree sin haber visto. Porque aquellos que ven, eventualmente ya un día ya no van a ver. Los discípulos vieron a Jesús y creyeron, pero su fe no estaba basada en lo material que vieron, porque eventualmente ya no iban a volver a ver. Jesús dejó de aparecérseles un momento. Cuando los discípulos de Maús iban caminando, ellos vieron, pero no creyeron porque vieron, sino cuando Él desapareció de su lado para aparecerse en su interior. Y ahí es donde ellos empezaron a reconocer al resucitado. Más dichoso el que cree sin ver, porque la experiencia que tú tienes en tu interior, nadie te la va a quitar. En cambio, las visiones que tú pudieras ver afuera materialmente, esas sí pueden desaparecer y van a desaparecer. Por eso, nuestra experiencia es ir caminando para experimentar más paz, para experimentar más amor, para experimentar más seguridad y para perseverar en la comunidad hasta que nosotros podamos decirle al Señor, Señor mío y Dios mío. Fue un torbellino, pero estoy seguro que hay mucho más, mucho más. Lee el Evangelio, medítalo, hazlo tuyo y que esta experiencia del resucitado sea también para ti. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que ha resucitado y nos da una vida nueva, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Y lo volvió a repetir, y lo volvió a repetir. No porque los discípulos perdieran la paz, sino más bien porque podemos hacer que crezca mucho más en nuestro interior. ¿Y tú, tienes paz? ¿Qué esperas? Acércate a Jesús y experimenta la paz que tanto necesitas para liberarte de toda atadura y ser hijo de Dios. Que tengas un excelente día.